Hola y bienvenidos a Forja Hispania. Estamos en nuestra sección Vidas que Inspiran. Y hoy nos metemos de lleno en la vida de alguien que es casi el alma de España, ¿no? Y una figura gigante para todo el mundo. Exactamente. Hablamos, claro, de Miguel de Cervantes Saavedra. Y para esta charla nos vamos a apoyar mucho en las ideas de Julián Marías, que reflexionó bastante sobre él. Y la pregunta que él pone sobre la mesa es fascinante. No es solo quién fue. Sino cómo fue posible, ¿verdad? ¿Cómo pudo existir alguien así? Eso es. ¿Qué pasó? ¿Qué había en el aire, en la tierra, en la gente de esa época para que surgiera una figura como Cervantes? Porque es verdad, Marías insiste mucho en eso, en que Cervantes es raro, es distinto. No lo puedes comparar directamente con Lope, ni con Quevedo, ni Góngora. Es otra cosa. Totalmente. Irreductible, como dice Marías. Y sin embargo, nadie más español que él. Es una paradoja increíble. Me encanta esa anécdota que a veces se cuenta. La de la India. Esa. Que alguien dice, soy español, y le responden, ah, Don Quijote. Es que la identificación es brutal. Es que son inseparables España y Cervantes. Si lo quitas de la historia queda un vacío, imposible de llenar. Bueno, pues vamos a intentar desentrañar un poco esa vida. Una vida que, como bien sabemos, fue, un laberinto, llena de caminos inesperados, de golpes muy duros, pero también, y esto es lo que atrapa, de una fuerza interior bárbara. Sí, para nada una línea recta. Imagínate, fue soldado de joven, luego 5 años, cautivo en Argel, que debió ser terrible. Después, oficios raros como recaudador de impuestos, que encima le trajeron problemas con la ley. Se casó, claro. Se casó, sí. Y algo fundamental, como escritor explotó tardísimo. Ninguna de esas cosas por sí sola lo explica, pero si las juntas todas, Ahí sí no. Ahí empiezas a ver al hombre completo. Un tipo que vivió a fondo, pero a fondo, el siglo XVI español, la España de Felipe II, saca la Galatea en 1585 y después, ¡pum! 20 años sin publicar nada importante. 20 años. Es que es muchísimo tiempo. Un silencio editorial larguísimo. Y de repente, Y de repente, ya en el siglo XVII, con otro rey, Felipe III, en apenas 10, 12 años entre 1605 y su muerte en 1616, nos da casi todo. El Quijote, las novelas ejemplares, los entremeses, el viaje del Parnaso y deja listo el Persiles. Es curiosa esa dualidad que marca Marías. Un hombre hecho en el siglo XVI, pero que escribe su obra maestra en el XVII. y aquí viene algo que a mí siempre me ha llamado la atención y que Marías también comenta, que incluso después del exitazo del Quijote, Cervantes nunca fue, digamos, importante socialmente. No tuvo cargos, ni grandes protectores fijos, siguió siendo un tipo más bien común. Esa condición, podemos llamarla marginal, o por lo menos no central, es clave para Marías. Es parte de lo que él llama el misterio de Cervantes. ¿Cómo puede surgir un genio así, no desde los palacios o las universidades, sino desde abajo, desde la dificultad, desde la pobreza incluso? Claro. Entenderlo a él es también entender esa España de contrastes, capaz de generar una figura tan suya y a la vez tan fuera de lo común. Me parece súper interesante esa idea. No es un genio a pesar de las dificultades, sino que las dificultades forman parte de ese genio, ¿no? Y eso nos lleva a preguntarnos, como hace Marías, ¿qué tenía esa España para que pasara algo así? ¿Cuál era el caldo de cultivo? Bueno, Marías nos invita a mirar bien atrás. Habla de una España con ciudades antiquísimas, romanas, incluso anteriores, la unidad que lograron los visigodos aunque luego se rompiera, y sobre todo el impacto brutal de la invasión musulmana del 711 y la Reconquista. 8 siglos. Eso no fue solo guerra, fue un proyecto de vida que marcó el carácter de la gente. Claro, esa tensión de siglos tuvo que forjar un temple especial, el espíritu de caballería del Quijote, pero, como dice Marías, siempre pegado a la tierra. El Cid, por ejemplo, que es un héroe épico, pero se preocupa de cómo ganar el pan. O los romances de la frontera, donde el moro es el enemigo, pero también el vecino. Ahí ya está esa mezcla cervantina, ¿no? Grandeza y necesidad juntas. Y llegamos a 1492, que es un año, clave. Granada, Colón y Nebrija con su gramática.
Marías lo ve como un momento en que España toma conciencia de sí misma, de su lengua, de su unidad, y se siente con una misión histórica, lanzada a América. Pero ojo, advierte él, tampoco hay que idealizar. Era una España compleja, muchas veces pobre, insegura por dentro. Y en medio de esa mezcla de grandeza y de dificultad, esa frase del Quijote resuena increíblemente, ¿verdad? Podrán los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo es imposible. Es como la foto perfecta de esa historia. Sé que me pueden pasar cosas malas, pero mi voluntad, mi fuerza interior, esa no me la quitan. Exacto, y gran parte de su vida adulta Cervantes la pasa bajo Felipe II, un reinado largo desde 1556 hasta 1598. Marías lo describe como un tiempo austero en la corte, pero de una ambición imperial enorme. El Escorial es el símbolo de ese rey, y en ese marco, 1571, Lepanto. Su gran momento. La historia es conocida, ¿no? Estaba enfermo, con fiebre, y el tipo insiste en pelear. Y no en cualquier lado, en la proa de la galera, el sitio más peligroso. Tremendo. Le dieron 3 arcabuzazos, 2 en el pecho y uno que le destrozó la mano izquierda. El famoso manco de Lepanto. Pero para él, según Marías, eso no fue una desgracia, fue un orgullo. La prueba de haber estado en la más alta ocasión que vieron los siglos. Esa vivencia del combate, del heroísmo, del dolor físico, fue, como dice Marías, una fecha clave en su vida interior. Le marcó para siempre su idea del valor. Pero bueno, también vivió las sombras de ese reinado, ¿eh? Años después, en 1588, el desastre de la Armada Invencible. Mientras el imperio iba de victorias a derrotas, Cervantes estaba ahí, en medio, acumulando vida, respirando esa tensión española entre la gloria y la dificultad. Pero bueno, los tiempos cambian. Muere Felipe II en 1598, llega Felipe III. Y con el cambio de siglo cambia también un poco el aire, ¿no? Sí, totalmente. Felipe III, que reina de 1598 a 1621, trae otra época. Marías la pinta como más relajada, menos tensión internacional, se busca la paz después del esfuerzo agopador del reinado anterior. A veces se habla de decadencia, pero quizás es más un cambio de ritmo. El rey delega mucho en sus validos, como Lerma. España parece mirar más hacia adentro. Y curiosamente, en esa España que parece menos épica, es cuando explota el siglo de oro cultural. Lope triunfa en los teatros, está Tirso el Greco pintando a full, y ahí es cuando vuelve Cervantes. Después de 20 años callado, en 1605, ¡pum!, saca la primera parte del Quijote. Y es un éxito popular inmediato. Un éxito popular que, sin embargo, y esto lo subraya Marías, no le cambia la vida en lo social. Sigue sin conseguir grandes puestos, ni favores. Sigue siendo ese hombre de oficios menores, a veces apurado de plata. Otra vez, la genialidad que sale de la vida común. Y este reinado de Felipe III, aunque más pacífico por fuera, toma decisiones internas durísimas, como la expulsión de los moriscos entre 1609 y 1614. Uf, qué tema ese. La expulsión. Qué drama humano. Y me parece increíble cómo Cervantes, en la segunda parte del Quijote, habla de esto a través del personaje de Ricote. Lo hace con una humanidad, una compasión, sin caer en simplezas. Se nota que no era ajeno a las partes oscuras de su tiempo. Exacto. Ahí ves esa capacidad cervantina que Marías admira tanto. Captar lo humano profundo incluso en lo más trágico y complejo. Es como si toda la vida intensa, el dolor, la lucha bajo Felipe II, lo hubiera ido procesando durante años. Y finalmente lo transforma en literatura, en la calma relativa de Felipe III. Primero vivir a tope, después, con distancia, crear. Hay otra idea de Marías que me resulta muy útil para entender a Cervantes. La de su anomalía generacional. Dice que siempre estuvo como desfasado de su tiempo, de sus contemporáneos. ¿Cómo es eso? Marías usa el concepto de generaciones históricas, ¿viste? Grupos de gente nacida más o menos en los mismos 15 años, que comparten experiencias clave. Cervantes nace en 1547. Según Marías, eso lo pone al final de su generación, la de 1541-1555. O sea, vivió siempre como entre dos aguas, influido por la generación anterior, la de Felipe II, y conviviendo con la siguiente. Y su propia generación, la de 1541, fue una locura. Estaban Don Juan de Austria, el de Lepanto, San Juan de la Cruz, el Greco,
pensadores como Suárez, tipos brillantes. Pero Cervantes, dentro de ese grupazo, parece estar en un costado, ¿no? Al menos durante mucho tiempo. Y ahí viene lo curioso que señala Marías, el desfase. El momento de mayor producción de esa generación fue, más o menos, entre 1571 y 1601. ¿Y qué hacía Cervantes en esos años clave? Pues, primero, soldado en Italia, Lepanto en el 71. Después, los 5 años preso en Argel, del 75 al 80. Vuelve, intenta ser escritor, pero la Galatea 1585 llega tarde para la moda pastoril, no pega fuerte. Y luego, el silencio de 20 años. Es increíble, o sea, su obra maestra, El Quijote y todo lo demás, llega después de que su generación ya había dado lo principal, entre 1605 y 1616, cuando muchos ya no estaban o ya habían cerrado su ciclo. Por eso, dice Marías, Lope de Vega, que era más joven, y otros lo veían como un tipo raro, un viejo que de repente sacaba una genialidad que no entendían del todo, una anomalía total. Y Marías le suma un dato biológico que es fundamental. Cervantes vivió hasta los 68 o 69 años. Eso es como 15 años más de la esperanza de vida normal para alguien de su época y condición. Ese tiempo extra, esa prórroga casi casual, fue lo que le permitió escribir lo que lo hizo inmortal. Si se hubiera muerto a los 55, lo normal hoy sería, bueno, el autor de la Galatea, un escritor menor. Sin ese tiempo extra no hay Cervantes. Y entendiendo eso, su vida no parece tanto un caos de mala suerte. Marías propone verla como un conjunto de trayectorias, no caminos al azar, sino líneas guiadas por vocaciones internas, ¿no? Exacto. No son saltos sin sentido. Vistos después, tiene su lógica. La primera trayectoria clara es la militar. Se va a Italia en 1569, buscando, dice Marías, dos cosas que lo van a acompañar siempre: libertad y belleza. Descubre otro mundo, más vital. Y en esa línea militar llega Lepanto en 1571. Y ahí se suma otra palabra, valor. Aunque le cuesta la mano, él siempre va a ver esa batalla como lo máximo. Haber estado ahí era lo importante. Sigue unos años de soldado, pero en 1575, volviendo a España, ¡zas!, lo capturan los corsarios. Y empieza de golpe la segunda trayectoria. El cautiverio en Argel. 5 años terribles, del 75 al 80. Marías destaca su actitud. Intenta fugarse 4 veces, se hace responsable para proteger a otros, aguanta castigos, pero sin rendirse. La idea de libertad como lo más valioso se le graba a fuego ahí. Y eso se siente en todo lo que escribe después. Finalmente lo rescatan en 1580 y vuelve a España. Intenta la trayectoria literaria con la Galatea, pero no le va tan bien. Se casa, pero parece que fue un matrimonio complicado. Y vienen los años oscuros. Trabajos feos para ganarse la vida, como comisario de abastos, recaudador de impuestos en Andalucía. Trabajos que además le traen problemas. Hasta va preso un par de veces en Sevilla. Es la época del gran silencio editorial, casi 20 años. Cualquiera hubiera dicho, este escritor ya fue. Acumulaba vida. Recorría caminos, conocía gente de todo tipo. Pícaros, hidalgos pobres, moriscos. Toda esa España real se le metía dentro. Y de pronto, cuando nadie lo esperaba, en 1605, publica la primera parte del Quijote. Y ahí arranca su última trayectoria, la definitiva, la literaria. En apenas una década prodigiosa, de 1605 a 1616, saca casi todo. Novelas ejemplares, Viaje del Parnaso, la segunda parte del Quijote, las comedias y entremeses, y deja listo el Persiles. Es como si todas las vidas anteriores, el soldado, el cautivo, el viajero, se juntaran y se convirtieran en literatura. Una vida hecha de pedazos que al final forman un dibujo luminoso. Y cruzando todas esas vidas, Marías ve una constante: su ser español. Pero no como un dato en el pasaporte, sino como su forma de estar en el mundo, su instalación radical en España. Lo vive con naturalidad, con humor, con lealtad, pero también con ojo crítico. ¿Y qué significaba para él ser español, según Marías? Parece que era llevar toda esa herencia compleja de la Reconquista,
La fe vivida sin aspavientos, un carácter fuerte, esa terquedad orgullosa que mostró en Argel, pero también el humor, la gracia, la capacidad de reírse hasta de uno mismo, esa mezcla tan suya de seriedad y ligereza. Le encantaban otras culturas, sobre todo la italiana, pero siempre miraba desde su raíz española, sin sentirse menos. Y esa raíz no lo encerró, sino que, dice Marías, le dio la base para mirar el mundo y para criticar lo que no le gustaba de España, pero desde adentro, con lealtad, orgullo y crítica juntos. Ser español fue como el cauce por donde corrieron todas sus otras búsquedas. La libertad, la belleza, el valor. Quizás por eso Don Quijote puede ser tan universal y a la vez tan de la Mancha, ¿no? Lo local como trampolín para lo humano. Hay otra frase que Marías retoma mucho, del Persiles. Cada uno es artífice de su propia aventura. Ojo, Marías aclara, no es que niegue la mala suerte o las dificultades, que Cervantes las tuvo todas, sino que apunta que, al final, uno es responsable de cómo vive lo que le toca, de qué hace con eso. Me parece una clave fundamental. La herida de Lepanto, que era una discapacidad, él la convierte en su mayor orgullo. El cautiverio, que pudo hundirlo, lo vuelve escuela de resistencia y amor a la libertad. Los trabajos humildes, los fracasos, la pobreza. En lugar de amargarlo, lo transforma en material para escribir. Exacto. No se sentó a esperar que le llegara la aventura, se la fabricó él mismo, con esfuerzo, con voluntad, con un ánimo a prueba de todo. Supo transformar las caídas en escalones. Es una lección de resiliencia brutal, ver cómo no se dejó aplastar por las circunstancias. Y muy ligado a eso está la otra frase famosa del Quijote. Yo sé quién soy. ¡Qué potencia! Marías no la ve como soberbia, sino como una certeza interior muy profunda sobre quién eres y qué quieres hacer en la vida. Es afirmar tu vocación, tu ser, más allá de lo que digan los demás, del éxito o del fracaso, de si te va bien o mal. Cervantes vivió mucho tiempo en el anonimato, pobre, sin reconocimiento, pero Marías sugiere que él tenía esa certeza. Como su Quijote, él sabía quién era, sabía lo que valía, lo que llevaba dentro, y con eso le bastó para seguir fiel a sí mismo. Y lo increíble es que esa certeza no lo llevó al rencor ni al cinismo, sino a crear una obra llena de luz y de compasión. Es casi como si Cervantes dijera a través del Quijote, yo sé quién soy y cuál es mi misión, aunque el mundo no se dé cuenta ahora. Y, hablando del Quijote, imposible no mencionar a Sancho Panza. Son la pareja inseparable, uno de los grandes inventos de la literatura. Esa dualidad eterna, el idealista soñador y el realista pegado a la tierra, la nobleza loca y la sensatez práctica con lealtad. Pero lo genial es que no son estáticos. Hablan todo el tiempo, aprenden el uno del otro, cambian. Sancho se va quijotizando, empieza a valorar los ideales de su amo. Y Don Quijote se va sanchificando, se vuelve más consciente de la realidad. Su amistad, con sus roces y su cariño, es quizás lo más humano de la obra. Refleja cómo nos hacemos en relación con los otros. Son universales, porque todos tenemos algo de Quijote y algo de Sancho dentro. Cervantes creó con ellos un pequeño mundo que es un espejo de la condición humana. Y lo fascinante, como dice Marías, es cómo llega a esa universalidad partiendo de dos tipos tan concretos, tan de la Mancha a principios del 17. También es interesante recordar que no hay un solo Quijote, sino dos partes, con 10 años de diferencia, 1605 y 1615. Y Marías dice que son distintas. Sí, claro. La primera es más espontánea, más de episodios sueltos, domina la parodia de los libros de caballerías, el tono es más cómico aunque ya hay profundidad. La segunda, escrita una década después, y en parte para responder al Quijote falso de Avellaneda, es más compleja, más reflexiva, a veces el tono es más grave, más melancólico. La obra madura con el autor. Y en las dos, algo que Marías destaca es que la realidad española, la Mancha seca, las ventas pobres, la dificultad, no es un decorado, es la condición de vida de los personajes, es parte de ellos. Cervantes no huye de la realidad, la reabsorbe, la mete en el alma de sus personajes y de su historia. Lo universal nace de meterse hasta el fondo en lo particular. Y casi como testamento, justo antes de morir, termina otra obra que él quería mucho. Los trabajos de Persiles y Sigismunda, que salió después de su muerte,
en 1617. Que es distinta al Quijote, ¿no? Marías la describe como más elevada, quizás más triste. Es una novela de aventuras por tierras lejanas, pero que se puede leer como una alegoría de la vida. Un viaje lleno de pruebas, de trabajos, de purificación. Sí, parece que Cervantes quiso juntar ahí los recuerdos de su propia vida difícil, con un sueño de esperanza, de redención. La vida como un peregrinaje. Podría ser como el reverso más contemplativo y esperanzado del Quijote. Su última palabra. Entonces, al final de este viaje por la vida y obra de Cervantes, con las ideas de Marías como guía, ¿con qué nos quedamos? ¿No parece la imagen de un monumento frío y lejano? No, para nada. Marías insiste mucho en eso. Cervantes no es un clásico de biblioteca para admirar de lejos. Es un compañero de lectura. Su obra sigue increíblemente viva, cercana, te habla. Es universal justamente porque toca la fibra de la experiencia humana, las alegrías y los dolores de todos. No escribió para eruditos, escribió para lectores cómplices. Nos dejó un libro siempre abierto, una charla que podemos seguir en cualquier momento, una compañía inteligente y compasiva para nuestra propia búsqueda, para nuestras propias aventuras y metidas de pata. Así fue Miguel de Cervantes, mirado con los ojos de Julián Marías. Un hombre cuya vida, como vimos, parece una novela en sí misma, llena de heridas, de silencios, de esperanzas tercas y de una genialidad que tardó en salir, pero cuando salió, bueno, iluminó todo. La lectura que propone Marías nos deja una imagen muy fuerte de resiliencia, ¿no? La prueba de que la grandeza puede salir de donde menos te lo esperas, de los márgenes, de una vida normal vivida con una fuerza interior y una fidelidad a uno mismo fuera de serie. Su obra, vista así, no es solo literatura genial, es una lección de humanidad. Quizás la reflexión final que nos deja este recorrido no es solo preguntarnos cómo fue posible Cervantes, sino cómo, inspirados por él y por esta lectura, podemos cada uno intentar forjar nuestra propia aventura, manteniendo esa certeza de saber quiénes somos, incluso cuando todo parece ir en contra o nadie parece vernos. Sin duda, una invitación constante a leerlo, a releerlo, a charlar con él en sus páginas, descubriendo siempre cosas nuevas. Esperemos que esta exploración de las ideas de Marías haya sido estimulante. Y con esto cerramos por hoy nuestro análisis a fondo.